Detente un segundo y cierra los ojos. Imagina las luces doradas de Roma reflejándose en el Tíber. El aroma a trufa fresca flotando en el aire y un hombre que lo tiene absolutamente todo. Excepto el latido que realmente importa. Ese hombre es Alessandro Moretti, el billonario italiano más poderoso y solitario del planeta. Pero una noche, en un restaurante oculto entre los palacios antiguos, escuchó a una camarera hablarle a su madre en italiano puro y pronunciar las palabras que le atravesaron el alma como un rayo. Lei ha appena rubato il mio cuore. ¿Estás listo para descubrir cómo una sola frase cambió para siempre la vida de un hombre que nunca se había dejado robar nada? Era una noche de finales de septiembre. De esas en las que el viento romano todavía lleva el calor del verano pero ya susurra promesas de otoño. Alessandro, con sus 36 años, traje negro hecho a medida en Savile Row y una presencia que hacía que los demás comensales bajaran la voz, escoltaba a su madre, la contesa Elena Moretti, hacia el restaurante privado, Le Anima di Roma. Elena cumplía 70 años y él había reservado la mesa del balcón con vistas al Coliseo iluminado solo para ella. Era su ritual, una cena íntima, sin guardaespaldas visibles, sin flashes de paparazzi. Solo madre e hijo. Como cuando él era niño y ella le contaba cuentos de princesas que nunca necesitaban ser rescatadas. El maitre los acomodó con reverencia. Alessandro apenas había abierto la carta de vinos cuando apareció ella. La camarera. Alta, esbelta, con el cabello negro recogido en un moño bajo que dejaba escapar algunos mechones rebeldes, piel dorada y unos ojos color miel que parecían guardar todos los secretos de la ciudad eterna. Llevaba el uniforme sencillo del restaurante, pero lo lucía como si fuera un vestido de alta costura. Se inclinó ligeramente hacia Elena y, sin consultar nada, habló en italiano impecable, con la cadencia suave de quien ha respirado esa lengua desde la cuna. Buonasera, Contessa Moretti. Permítame decirle que su sonrisa ilumina más que todas las luces de esta ciudad. Usted, signora, lei ha appena rubato il mio cuore. Alessandro levantó la mirada tan rápido que casi derrama su copa. Había escuchado cada sílaba. Usted acaba de robarme el corazón. Pronunciado con una ternura tan genuina que no parecía ensayada. Elena soltó una risa cristalina, esa risa que él no había oído desde la muerte de su padre. Madonna mía. ¿Cómo sabes mi apellido, bambina? Y ese italiano, pareces una florentina de pura cepa. La camarera sonrió, una sonrisa que no era servil, sino cómplice. Lo leí en la reserva, Contesa, pero lo que realmente me conquistó fue verla entrar del brazo de su hijo. Esa elegancia, esa luz, no se encuentra todos los días. Me llamo Vittoria Rossi, y aunque sirvo mesas, mi corazón sigue siendo romano hasta la médula. Alessandro sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. Vittoria. El nombre le sonó como una melodía antigua. No era solo la perfección del idioma, era la forma en que había mirado a su madre. Como si la conociera de toda la vida, como si la respetara y la admirara de verdad. En su mundo de modelos, herederas y actrices que solo veían en él un talonario. Esta mujer acababa de regalarle a Elena el cumplido más sincero que había recibido en años. Elena, encantada, le hizo un gesto para que se acercara más. Siéntate un momento, cara. Cuéntame de ti. ¿Dónde aprendiste a hablar así? Mi hijo aquí presente, señaló a Alessandro con orgullo, cree que ya lo ha visto todo. Pero tú acabas de sorprenderlo. Míralo, está mudo. Vittoria rió suavemente, un sonido que resonó dentro del pecho de Alessandro como un eco prohibido. Se sentó en el borde de la silla, solo un instante, porque el protocolo lo exigía, pero sus ojos se desviaron un segundo hacia él. Fue apenas un roce de miradas, pero bastó para que el billonario sintiera que algo antiguo y dormido se despertaba con violencia. Nací en Trastevere, Contesa, pero pasé 5 años en Florencia estudiando restauración de arte. El italiano es mi lengua materna, aunque, aquí su voz bajó un tono, a veces creo que también es mi única verdad. Alessandro no pudo contenerse.
Su voz, grave y acostumbrada a dar órdenes que movían millones, salió más suave de lo que pretendía. Vittoria, ¿por qué una restauradora de arte sirve mesas en el restaurante más exclusivo de Roma? Ella lo miró directamente, sin miedo, sin coqueteo calculado. Solo inteligencia pura. Porque a veces, signore Moretti, las mejores obras de arte se esconden entre los platos y las copas. Y porque, sonrió con un toque de misterio, uno nunca sabe quién puede estar sentado en la mesa número 7. Elena aplaudió encantada. Me encanta esta chica. Alessandro, pídele el mejor vino de la carta y que nos cuente más mientras nos sirve. Esta noche no quiero protocolo, quiero historias. Vittoria se levantó con gracia felina. Pero antes de alejarse rozó ligeramente la mano de Elena en un gesto casi familiar. Alessandro sintió que su pulso se aceleraba de una forma que ninguna junta directiva había logrado jamás. Mientras la observaba caminar entre las mesas, elegante, serena, inalcanzable, supo que acababa de ocurrir algo irreversible. Y no sabía aún que Vittoria Rossi guardaba un secreto capaz de derrumbar todo su imperio. Un secreto que comenzaba exactamente con las palabras que acababa de regalarle a su madre. Vittoria regresó minutos después con una botella de Barolo del 2013, una joya que Alessandro solía reservar solo para cerrar acuerdos millonarios. La descorchó con movimientos precisos, casi ceremoniales, y sirvió primero a Elena, inclinándose lo justo para que el aroma del vino se mezclara con el sutil perfume a jazmín que llevaba ella. Cuando llegó el turno de Alessandro, sus dedos se rozaron apenas al tomar la copa. Fue un contacto fugaz, pero suficiente para que una corriente eléctrica le recorriera la columna. Ella no retiró la mano de inmediato, simplemente lo miró, con esa calma que desarmaba cualquier armadura. Este vino, dijo Vittoria en voz baja, solo para él, habla de paciencia. 10 años en barrica, otros 10 en botella. Espera a que el tiempo lo haga perfecto o lo destruya. Depende de quién lo beba. Alessandro sintió que las palabras no eran solo sobre el vino. Levantó la copa hacia ella en un brindis silencioso, sin apartar la mirada. Allora, brindiamo por las sorpresas que llegan sin pedir permiso, murmuró. Elena, que observaba la escena con ojos brillantes de diversión, intervino antes de que el silencio se volviera demasiado denso. Vittoria, cuéntanos de esa restauración de arte. ¿Qué restaurabas en Florencia? ¿Frescos de algún palazzo olvidado o retratos de damas que ya nadie recuerda? Vittoria se sentó de nuevo, esta vez un poco más cerca, como si la contesa la hubiera invitado a formar parte de la mesa familiar. Principalmente lienzos del Quattrocento y Cinquecento. Restauré un pequeño Botticelli que había estado escondido en una bodega durante casi un siglo. La dueña era una anciana que lo había heredado de su abuela. Una cantante de ópera que lo recibió como regalo de un amante secreto. Cuando lo limpié, apareció debajo de la suciedad un detalle que nadie había visto: la Virgen no miraba al niño, sino directamente al espectador, como si supiera que algún día alguien la descubriría de nuevo. Alessandro escuchaba sin pestañear. En su mundo de balances financieros y fusiones corporativas, las historias como esa eran reliquias de otro tiempo. Sin embargo, en la voz de Vittoria sonaban urgentes, vivas. ¿Y qué sentiste al verla por primera vez?, preguntó él, sorprendido por su propia curiosidad. Vittoria lo miró fijamente, y por un instante el bullicio del restaurante desapareció. Sentí que me estaba pidiendo perdón por haberse escondido tanto tiempo. Y al mismo tiempo, que me estaba retando a no volver a dejarla en la oscuridad. Elena suspiró, emocionada. Mi hijo necesita más personas como tú en su vida, cara. Alguien que le recuerde que no todo se compra ni se conquista con poder. Alessandro sonrió de lado, esa media sonrisa que solía desarmar a cualquiera en una sala de juntas, pero que esta vez parecía más vulnerable. Mamma, no empieces con tus teorías románticas. Vittoria solo está siendo amable con una anciana encantadora. Anciana encantadora, repitió Elena fingiendo indignación. Y tú, mi querido hijo, eres un caballero del Renacimiento atrapado en el siglo XXI. Demasiado guapo, demasiado rico y demasiado ciego.
Vittoria soltó una carcajada suave que hizo que varias cabezas se giraran hacia su mesa. Alessandro sintió un pinchazo de celos irracional al ver que otros hombres la miraban. Nunca había experimentado eso antes, siempre había sido él el centro de atención, el que provocaba suspiros y miradas codiciosas. La cena transcurrió entre anécdotas. Elena contó historias de su juventud en los salones de Milán, cuando aún bailaba con príncipes y poetas. Vittoria escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas precisas que demostraban que no solo oía, sino que comprendía. Alessandro, por su parte, se sorprendió respondiendo con más sinceridad de la habitual. Habló de la presión de heredar un imperio a los 25 años, de las noches sin dormir firmando contratos que movían continentes, de cómo a veces se sentía como un cuadro valioso encerrado en una caja fuerte. Cuando llegó el postre, un tiramisú que Vittoria insistió en preparar ella misma en la cocina. La contesa tomó la mano de su hijo y la de Vittoria al mismo tiempo. «Esta noche ha sido un regalo», dijo Elena. «Y los regalos de verdad no se devuelven. Así que prométeme, Vittoria, que volverás a cenar con nosotros. No como camarera, como amiga». Vittoria dudó solo un segundo. Sus ojos buscaron los de Alessandro, como si necesitara su permiso silencioso. «Con mucho gusto, Contesa. Pero solo si su hijo promete no pedirme que le restaure ningún cuadro. No estoy segura de poder arreglar algo tan complicado». Alessandro sintió que el aire se volvía más denso. «Quizá no necesite restaurar un cuadro», respondió él en voz baja. «Quizá solo necesite que alguien me mire como tú miraste a mi madre hace un rato. Sin agenda. Sin cálculo». Vittoria no contestó de inmediato. En cambio, se levantó, recogió las copas vacías con esa elegancia natural y, antes de marcharse hacia la cocina, se inclinó hacia él y susurró solo para sus oídos. «Cuidado, signore Moretti. Algunos corazones no se roban, se regalan. Y cuando se regalan de verdad, ya no vuelven». Se alejó, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que cualquier declaración de amor. Alessandro se quedó mirando el espacio vacío donde ella había estado. Su madre lo observaba con una sonrisa sabia, casi triunfal. «Figlio mío», dijo Elena en voz muy baja, «creo que esta vez el cazador acaba de convertirse en presa». Él no respondió. No podía. Porque en ese preciso instante, mientras las luces del Coliseo parpadeaban a lo lejos, Alessandro Moretti comprendió que acababa de enamorarse de una mujer cuyo secreto aún no conocía. Y que ese secreto, cuando saliera a la luz, podría costarle todo lo que había construido. Pero por primera vez en su vida, la idea de perderlo todo no le parecía aterradora. Le parecía inevitable. Y hermosa. La noche apenas comenzaba a desplegar sus alas. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino silencioso que Alessandro nunca había experimentado. Cada mañana, al despertar en su ático con vistas al Panteón, lo primero que hacía era buscar el nombre de Vittoria Rossi en su teléfono. No la llamaba, aún no, pero leía artículos antiguos sobre restauraciones en Florencia. Entrevistas fugaces en revistas de arte donde ella aparecía mencionada como la joven que devuelve el alma a los cuadros olvidados. Cada palabra suya le parecía una pista, un fragmento de rompecabezas que él, por primera vez, no sabía cómo armar. Elena, por supuesto, no se quedó callada. 3 días después de aquella cena, le entregó un sobre con la dirección del pequeño taller de restauración que Vittoria tenía en el Trastevere, escondido detrás de una puerta de madera pintada de azul desteñido. «Ve, figlio mío», le dijo su madre con esa mezcla de ternura y autoridad que solo ella dominaba. «No porque yo lo diga. Ve porque tu corazón ya está allí desde la noche en que ella habló». Alessandro llegó al taller al atardecer, cuando el sol teñía las piedras de Roma de un naranja profundo. La puerta estaba entreabierta. Entró sin llamar. El aroma a trementina, barniz y madera antigua lo envolvió como un abrazo. Vittoria estaba de espaldas, inclinada sobre un lienzo pequeño, pincel en mano, restaurando un retrato de una mujer del siglo XVII cuyos ojos parecían seguir cada movimiento en la sala. Ella no se giró de inmediato.
Sabía que era él. Sabía que vendrías, dijo sin volverse. Su voz era calma, pero había un leve temblor debajo. Solo no sabía si vendrías con guardaespaldas o con preguntas. Alessandro se acercó despacio, deteniéndose a 1 metro de ella. No traje ni uno ni las otras. Solo vine a verte restaurar algo que no soy yo. Vittoria dejó el pincel, se limpió las manos en el delantal manchado y por fin se giró. Sus ojos miel lo encontraron, y esta vez no había distancia profesional ni protocolo de restaurante. Solo verdad cruda. Mi secreto no es tan dramático como crees, Alessandro. No soy una espía corporativa ni una heredera disfrazada. Solo soy la hija de una mujer que trabajó toda su vida limpiando casas de familias como la tuya. Mi madre limpió el Palazzo Moretti durante 20 años. Me llevaba de niña. Yo jugaba en los jardines mientras ella fregaba los suelos de mármol. Una vez, con 8 años, entré a hurtadillas en la galería privada de tu padre y vi un cuadro. Un pequeño Caravaggio que nadie más conocía. Me quedé mirándolo hasta que me descubrieron. Tu padre no me regañó. Me dijo, si algún día entiendes este cuadro, niña, entenderás lo que significa amar de verdad. Luego me regaló un libro de arte. Ese libro cambió mi vida. Alessandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Por eso hablas como si conocieras a mi familia desde siempre? Porque en cierto modo la conozco. Y porque, cuando te vi entrar aquella noche con tu madre, vi al niño que corría por esos mismos jardines. Y al hombre que había olvidado cómo mirar un cuadro sin calcular su valor en millones. Silencio. Un silencio que contenía todo lo que no se atrevían a decir aún. Vittoria se acercó un paso. Ahora estaban tan cerca que él podía ver las motas doradas en sus iris, el leve temblor de sus pestañas. Te dije que algunos corazones no se roban, se regalan. El mío no es un trofeo, Alessandro. Es un riesgo. Porque si te lo doy entero. Con mis cicatrices, mis dudas, mis noches restaurando hasta el amanecer porque el arte es lo único que me ha salvado de sentirme invisible. ¿Estás dispuesto a recibir algo que no puedes controlar, que no puedes comprar? ¿Que tal vez te haga más débil antes que más fuerte? Alessandro levantó la mano y con una lentitud casi reverente rozó su mejilla. La piel de Vittoria era cálida, real, humana. Nada que ver con las superficies perfectas que había tocado toda su vida. Nunca he querido ser más fuerte, murmuró. Solo he querido sentir. Y desde que pronunciaste esas palabras a mi madre, no he dejado de sentir. Dolor, miedo, esperanza, todo al mismo tiempo. Si eso es debilidad, que me vuelva débil. Pero que sea contigo. Ella cerró los ojos un instante, como si absorbiera cada sílaba. Luego los abrió y sonrió, una sonrisa pequeña, vulnerable, deslumbrante. Entonces ven, dijo, tomando su mano y guiándolo hacia el lienzo a medio restaurar. Mira a esta mujer. Lleva siglos esperando que alguien la mire de verdad. Como yo te estoy mirando ahora. Alessandro se inclinó junto a ella. El retrato era imperfecto, dañado por el tiempo, pero en los ojos de la mujer pintada había una luz que ningún restaurador podía inventar. Era la misma luz que brillaba en los ojos de Vittoria en ese momento. ¿Sabes qué?, susurró él, sin apartar la vista del cuadro. Creo que ya encontré mi obra maestra. Y no está en ningún museo. Está aquí, respirando, desafiándome a ser mejor de lo que fui ayer. Vittoria giró el rostro hacia él. Sus labios estaban a un suspiro de distancia. Entonces bésame, Alessandro Moretti. Y que el mundo entero sepa que un billonario acaba de entregar su corazón a una restauradora de Trastevere. Sin pedir nada a cambio. El beso llegó como una ola lenta, inevitable, profunda. No fue apasionado al principio, fue una promesa. Una promesa de noches largas hablando de arte y de vida. De mañanas en las que él aprendería a preparar café mientras ella restauraba. De viajes sin jet privado solo para caminar por calles olvidadas. De una familia que nacería no de alianzas financieras, sino de dos almas que se habían encontrado en el lugar más inesperado.
Cuando se separaron, Roma seguía allí afuera, eterna e indiferente. Pero dentro de aquel taller diminuto, algo nuevo había comenzado. Una historia que no necesitaba titulares ni balances trimestrales. Solo dos personas dispuestas a restaurarse mutuamente, pincelada a pincelada, latido a latido. Y mientras el sol se hundía detrás de las 7 colinas, Alessandro comprendió, por fin, que el verdadero lujo no era poseer el mundo, sino que alguien te mirara como si tú fueras el mundo entero. Y Vittoria, con los labios aún hinchados por el beso, supo que había robado, no, había recibido, el corazón más custodiado de Italia. Sin contratos. Sin condiciones. Solo amor. Puro, restaurado, eterno.